Bueno, antes de empezar en todo esto, yo pues trabajaba como cualquier persona normal. Tenía un trabajo en gobierno federal, viajaba por todo el país, supervisaba proyectos, tenía mucho contacto con culturas originarias, tenía mucho contacto con gente de los pueblos, productores, este, del campo, básicamente. Entonces fui conociendo por todo el país fui conociendo muchos como tradiciones diferentes, cosas de diferentes formas de pensar, etcétera. Y poco a poco fui entrando en la dinámica, o fui recordando esta dinámica, ¿no? Principalmente en Chihuahua, en la zona de los tarahumaras. Allá tuve mucho contacto, trabajé mucho con ellos y iba a sus fiestas, a sus celebraciones, a algunas de sus ceremonias, y pues era entrar en contacto desde la raíz con todo esto, ¿no? Y ahí a la par pues fue como fue eh, naciendo la inquietud de volver a recordar todo esto del chamanismo. Híjole, fíjate que lo más importante en aquella época es que mi vida era había mucha insatisfacción. Entonces lo que yo buscaba era básicamente satisfacerme o buscar la satisfacción. Ese llamado que tenemos muchos de pensar es que no puede ser que la vida sea nada más esto, ¿no? Trabajar todo el día, eh, resolver problemas del trabajo, y todo giraba alrededor del trabajo, del dinero, de las necesidades materiales y demás, ¿no? Entonces yo me resistía siempre a que eso fuera todo. Entonces, en algún momento de la vida, justo cuando estaba interactuando con estas culturas originarias, con los tarahumaras específicamente, lo primero que recuerdo es que yo pensé, necesito buscar un curandero tarahumara en ese momento, solo para platicar. Incluso lo llegué a compartir con alguien, ¿no? Para que me ayudara a buscar a alguien de confianza allá. Y me decía, bueno, sí, está bien, pero ¿qué es lo que quieres que te ayude? ¿Qué es lo que quieres curar? ¿De qué estás enfermo? No, de nada. Solamente quiero platicar con alguien y entender y saber y tener una esperanza de que esto en la vida no es lo único que existe, sino que hay algo más allá de eso. Y así fue como empezó. Ya después, con el tiempo, fui de forma casi fortuita, fui que empecé a tomar la medicina amazónica, de la ayahuasca. Bueno, pues romper con todos los paradigmas que el mundo occidental nos instala, ¿no? Fue un tema por muchos años, ¿no? Por un lado, tener el camino pues de la persona occidental, la educación universitaria, el materialismo, el concepto de superación y mejora que tenemos en el mundo occidental, de ganar más dinero, escalar impuestos, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, mientras me iba conectando más con las culturas tradicionales, pues la contraparte, la antítesis, ¿no? De esto, donde el crecimiento era estar en silencio, era estar tranquilo. Desde la perspectiva occidental yo lo veía como conformismo, ¿no? Entonces, tratar de compaginar estas dos visiones del mundo, estas dos cosmovisiones casi separadas de extremo a extremo, tratar de compaginarlas en mí mismo, ¿no? Entonces, eso fue o ha sido lo que más me ha desafiado, ¿no? Tratar de, con mi pensamiento occidental, tratar de desarrollar todo lo que es la cultura originaria y todo lo que es la cosmovisión originaria, que choca en muchos aspectos, ¿no? La cosmovisión es cómo nos hacemos el concepto del todo, ¿no? ¿Qué es el todo para nosotros? ¿Qué es cada parte de nuestra existencia? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es cada parte de nuestra vida? Y cómo, como un rompecabezas, cómo se ensambla cada parte con todas las demás, ¿no? Es la manera que rige
nuestro vivir, básicamente. Bueno, es un concepto, chamán es un concepto ajeno para nosotros, ¿no? Es un concepto importado para las culturas americanas. Pero para nosotros básicamente es una persona que puede viajar o que puede interactuar en diferentes planos de existencia, no nada más en el plano material, no nada más en el plano con el que entramos en contacto con los 5 sentidos físicos, sino que es una persona que es capaz de utilizar otros sentidos y conectarse con un mundo más etérico, con el mundo espiritual, le llaman en la tradición Shipibo-Konibo, o en el mundo de las energías, ¿no? Entonces un chamán es esta persona que puede pasar a estos distintos planos y luego regresar con algo a este mundo material, ¿no? ¿Regresar con qué? Pues con una enseñanza, con un aprendizaje, con haber descubierto algo, con haber visto algo, con haber movido algo desde ese mundo para que afecte a su vez a este mundo material en el que estamos, ¿no? Yo empecé, yo creo que como empezamos todos, acá al menos acá en México, a través de alguien más que ya había estado ahí, que ya había tomado ayahuasca, que ya tomaba ayahuasca, me compartió la ayahuasca y empecé pues a tomar el ayahuasca, ¿no? Como cualquier otra persona. Ahora entiendo que la manera en que yo empecé no es precisamente la mejor manera ni la manera más correcta de hacerlo, pero cuando menos fue la manera en que entré a este mundo. Luego poco a poco fui conociendo maestros, maestros originarios, principalmente maestros peruanos, que poco a poco me fueron introduciendo al mundo ya desde su perspectiva, ¿no? Porque yo empecé con personas occidentales que ya habían reinterpretado un poco, digamos, las tradiciones, pero a través de ello llego a los maestros nativos que tienen su perspectiva y su cosmovisión intacta y empecé a introducirme ahí. Yo tuve la fortuna de ser como adoptado por una familia Shipibo-Konibo. Entonces, no fue que precisamente nos hiciéramos el propósito de yo aprender, porque para ese momento yo seguía intentando sanarme a mí mismo, entenderme a mí mismo, resolverme a mí mismo. Entonces, en ese proceso de yo ir haciendo esto, sanándome, comprendiéndome, entendiéndome, pues yo fui observando y fui aprendiendo sin que fuera el objetivo principal. Lo importante de que esta familia me haya adoptado es que pues fue algo muy natural, ¿no? No fue, ahora vamos a platicar de esto, ahora te vamos a enseñar aquello, sino simplemente me integro a la familia, los visité muchas veces, los sigo visitando muchas veces, y así es como se ha ido. Ellos me adoptaron como si fuera un hijo más y me fueron enseñando desde esa forma. Bueno, una ceremonia de ayahuasca es hacer un viaje hacia nuestro interior. Es hacer un viaje hacia un laberinto interior que tenemos todos, donde existen muchos recovecos, muchos pasillos sin salida, muchas cosas guardadas ahí en el laberinto. Y que está gran parte, la enorme mayoría de ese laberinto está a oscuras, ¿no? Entonces, ir a una ceremonia de ayahuasca es abrir esa puerta y entrar con una pequeña lamparita que te permite ir viendo esos recovecos, ¿no? Como un laberinto, pues te puedes perder, vas a encontrar muchas cosas, vas a ver cuadros puestos en las paredes, cosas arrumbadas ahí en la esquina, cosas que ni te acordabas que estaban ahí, que habías guardado arrumbado ahí. Vas a encontrar cosas que te den buenos recuerdos, ¿no? Vas a encontrar cosas que te den malos recuerdos, que te generen malas sensaciones, etcétera. Es todo un descubrimiento, ¿no? Nuestro mundo interior es súper desconocido para nosotros.
Entonces, es un viaje de conocerse a sí mismo, de reconocerse a sí mismo, ¿no? Es curioso porque los seres humanos vamos teniendo experiencias y se nos van olvidando esas experiencias. De verdad que las perdemos de vista. Entonces entras a la ceremonia y vuelves a recorrer esas experiencias o algunas de esas experiencias. Entonces eso, es recordarse a uno mismo. Cosechar la liana como tal, es ir y cosechar las hojas de chacruna, es hacer un rezo, entrar en una comunión, ¿no? Platicar con ese ser para pedirle lo que vas a buscar con él. La cocinas por 10, 12 horas, y todas esas 10, 12 horas, pues tú estás en tu vida normal, pero también estás platicando con la medicina, te estás abriendo ante ella, le estás platicando, le estás pidiendo, le estás confiando, se forma tu confidente, ¿no? Se convierte en tu confidente y le estás compartiendo todo ese rato para que cuando llegue el momento en que la vas a tomar, pues ya estén en la misma sintonía, ¿no? Y pues que justamente llegue al punto en que te muestre ese laberinto interior tuyo, que te ayude a buscar el camino en ese laberinto hacia lo que quieres revisar o lo que andas buscando, ¿no? Entonces ese más bien, ese en pocas palabras para mí sería la preparación con la medicina. Ok, en una ceremonia de ayahuasca son tres los factores, son tres los grandes factores, ¿no? Eso sí es muy nuestro concepto de trabajo nuestro, de Samantha y mío. Este es un concepto muy nuestro, ¿no? Que de alguna manera para tratar de generar un puente entre la cultura tradicional originaria de ellos y nuestra cultura occidental, necesitamos como traducir un poco las ideas o los conceptos que ellos tienen. Entonces, para nosotros poder traducir, para generar este puente entre la cultura originaria y la cultura occidental, nosotros decimos que hay tres factores primordiales en una ceremonia. La medicina, el ícaro y el guía, en este caso nosotros, ¿no? Entre estos tres se hace una triada que es vital que estén al mismo nivel, ¿no? Que sea una buena medicina, que sea un buen ícaro y que sean unos buenos guías. Porque la medicina, como decía ahorita, abre los campos energéticos, abre los campos emocionales, abre nuestra mente, baja las barreras. De hecho, la mente no solo la abre, sino que llega el momento en que la puede hacer a un lado para que el resto de nuestro ser se alinee sin que haya un intento de intelectualizar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces la medicina hace esto. Luego, el ícaro es la herramienta que permite que ya que esté abierta esa parte, pues es la herramienta que va y trabaja directamente en la persona, ¿no? Entonces el ícaro tiene que tener fuerza, tiene que tener dirección, tiene que tener energía, tiene que tener una carga poderosa que va a ir a trabajar en el cuerpo, en la mente, en la energía de la otra persona. Y nosotros como guías, pues somos los que integramos esas dos partes, somos los que generamos el ícaro, somos los que cantamos el ícaro, somos los que ponemos la intención en el ícaro, somos los que administramos la medicina. Entonces, puedes tener muy buena medicina, pero si tienes un mal guía, la medicina, como decía hace rato, pues no es la que hace el trabajo, ¿no? Puedes tener muy buenos ícaros cantados o grabados, perdón, o lo que sea, pero pues no tienen la energía específica que se requiere en ese momento. Entonces, para tener esas dos cosas alineadas, sintonizadas, retroalimentadas, necesitas un guía que logre entender estas otras dos partes. Bueno, el ícaro es una herramienta que se usa de acuerdo a la necesidad específica del momento de la ceremonia, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se va sintiendo, a lo que se va sintiendo, a lo que se va detectando en los participantes, se va trabajando con el ícaro, ¿no? Y
buscas la intención y esa intención la imprimes en el Ícaro, y una vez que imprimes esa intención, esa energía de esa intención que estás buscando, como digo, la imprimes y es cuando empiezas a cantar el Ícaro. Incluso el Ícaro puede ser el mismo Ícaro y lo puedes cantar en diferentes momentos y puede tener una intención totalmente distinta a cada vez que se canta, es una intención distinta. El Ícaro es el vehículo, pues, ¿no? Lo que realmente es importante es la energía que se imprime en el Ícaro para que vaya y haga el trabajo que decíamos ahorita, ¿no? De mover, cambiar, curar, sanar, etc. Que no es un juego, que no se trabaja con la medicina para saber qué se siente, que es un trabajo muy serio, muy profundo, muy poderoso para el autoconocimiento, para la resolución de problemas inconscientes inclusive, y que se debe tomar con toda la seriedad del mundo para que obtengan los mejores resultados posibles. Sí, básicamente es un proceso de mantenimiento, de mantenerse, de estar incorporando toda la información, de estar terminando de procesar, de todos los aprendizajes que pueden estar llegando después de la ceremonia, porque es donde sucede realmente lo importante, terminando la ceremonia y los días subsecuentes, de estar atentos a lo que va sucediendo y de integrarlo a su vida cotidiana, ¿no? Porque de poco o de nada sirve que hayan pasado todo el proceso, que hayan entendido cosas, que tengan caídas de veintes, como les decimos, o tomas de conciencia, y que esas tomas de conciencia las ignoren y sigan con sus hábitos de existencia normales, ¿no? La medicina abre una ventana donde podemos empezar a hacer muchos cambios y muy profundos en nosotros, pero esa ventana con el tiempo poco a poco se va cerrando, y si no hicimos los cambios en ese tiempo, pues otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, el proceso de justo terminando la ceremonia es integrar los cambios a nuestra vida diaria. Perfecto. Bueno, creo que era bastante aburrida, era demasiado normal, era muy común. Yo trabajaba en gobierno, en área administrativa, y pues bueno, no era el horario, ya sabes, levantarme, ir a trabajar, salir, ir a descansar, a veces salir con mis amigos, y eso pues era como que la rutina diaria, ¿no? Muy fácil, muy normal. Fue algo como muy orgánico, yo creo. Eh, a lo mejor lo que me ha costado trabajo es a lo mejor precisamente el perder el control, o el soltar el control más bien. Porque antes, como te digo, era como muy marcada la estructura, y ahorita pues no está nada dicho, ¿no? Es como súbete al avión, bájate al avión, mañana quién sabe dónde vamos a estar, quién sabe dónde vamos a dormir, quién sabe dónde vamos a descansar. Entonces es como dejarme fluir, porque antes sí era, vas a ir a esta fiesta, pero ¿quiénes van a ir? ¿Y dónde va a ser? ¿Y en qué lugar? ¿Y como en qué horario? ¿Qué tipo de ambiente? Y ahorita es, pues ahora sí que es como la sorpresa, ¿no? De qué es lo que viene. Yo creo que esa fue la parte que me costó más. Pues creo que es algo que no lo pienso, es algo que, mm, que ahí está. Creo que todos somos seres espirituales, y pues creo que el concepto de separarlo pues viene más bien
de esta parte occidental, ¿no? No es que me diga, no es que siempre esté meditando, no es que siempre esté en contemplación, pero no es algo que esté diciendo, es que ahora voy a hacer toda zen, ¿no? O sea, pues no sé, creo que es algo que ya está en nosotros y nada más el estar en este trabajo, por decirlo de una manera, pues es un recordatorio constante, más bien. Desde mi perspectiva, creo que es encontrarse con nosotros mismos, esa introspección, ese viaje al interior, reencontrarnos, porque creo que vivimos en automático y nuestra vida de repente pasa en un abrir y cerrar de ojos y no nos vemos qué fue lo que pasó siquiera el día de ayer, ¿no? Entonces es el estarnos dando cuenta constantemente de qué fue lo que pasó en nuestra vida y por qué a lo mejor los sucesos del pasado son los que nos están ahorita, bueno, en la actualidad, bloqueando o marcando lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces es un darnos cuenta de quiénes somos en el interior sin tantas capas, sin tanto espejismo, sin tanta evasión, sin tanto bloqueo que nosotros podamos mismos ir desarrollando para evadirlo, o a lo mejor del mismo ambiente que nos lo fue inculcando de esa manera. Bueno, se lleva una preparación en cuanto a alimentos para que vayan como más ligeros a la ceremonia, para que el sistema digestivo pues esté libre y no esté ocupado en procesar los alimentos que comúnmente comemos, ¿no? Como las harinas, los alimentos muy procesados, las carnes rojas que son tan pesadas. El también cuidar los medicamentos o que se estén consumiendo en ese momento, o sea, se hace una revisión porque hay medicamentos que se contraponen con la ayahuasca y hay otros medicamentos que son necesarios por seguridad no dejarlos, ¿no? Además de que pues hay que tener pues como estar tranquilos, estar como en reflexión, llevar una intención a trabajar, ¿no? Porque en las ceremonias perdón, que nosotros llevamos a cabo, pues son precisamente de sanación, y de sanación pues también ese viaje interior, y no son lúdicas, entonces se tiene que llevar una intención en la cual trabajar. Por un primo, una persona que nos invitó a mí y a otro primo. Habíamos tenido una pérdida familiar fuerte y este primo que ya había tenido la experiencia se lo recomendó a mi otro primo. Y por la confianza que teníamos en la persona que nos lo refirió, pues dijimos sí sin pensarlo. Faltaban algunos meses para esa ceremonia y en esos meses como que después de haber dicho que sí, dijimos, pues ¿a qué dijimos que sí? ¿No? Nos pusimos a investigar un poco y entró la duda, el miedito y así, pero aún así creo que una parte inconsciente de mí sentía que era por aquí. Y sí, cambió todo. O sea, después de esa primera ceremonia se abrió un mundo hacia mí que tenía completamente cerrado y encontré como una forma de trabajar en mí
creo que tenía esa área de mi vida cerrada y se abrió la puerta y desde que se abrió me metí y ya no me salí. Creo que pues, ir rompiendo con todo esto que te va mostrando la ayahuasca, que te hace entender que no te ha hecho mucho bien, pero que ya está tan arraigado en ti que no lo cuestionabas. Entonces ese primer momento en que lo empiezas a cuestionar y tomas la decisión de cambiarlo y todo esto que te presenta en tu vida a partir de ese momento nunca es fácil, pero pues vale mucho la pena porque empiezas a ver resultados diferentes en tu vida, ¿no? Relaciones más sanas, más tranquilidad, más calma, una perspectiva más abierta de todas las cosas. En lo personal creo que tomé mucha responsabilidad de mí y dejé de ponerla en cosas exteriores. Pues siempre, pues soy un asistente más de la ceremonia. Tomo la medicina, intento siempre trabajar en mí, pero ya con cierto tiempo que he venido trabajándola y que me he interesado y adentrando más con los maestros y con la tradición y a conocer cómo trabajarla correctamente y aplicar eso en mí, pues me ha dado la oportunidad de poder ayudar a algunas personas durante ese proceso que de alguna manera, por la cotidianidad con lo que lo he hecho, pues ya he vivido ciertas cosas que muchas personas pasan en ceremonia y me da la oportunidad de poder asistirlas en algún momento, ¿no? Y pues sí, pero siempre soy un ceremoniante más que va a aprender de sí mismo y cuando hay la oportunidad, acompañar a las personas que van también. Más que nada creo que abrió la puerta a un mundo enorme que me hizo, creo, ser más humilde y darme cuenta que no tenía todo entendido, no tenía todo controlado en mi vida y que justo tampoco ese era el objetivo de tener todo controlado en mi vida. Y creo que el ir trabajando en eso, en soltar el control, el fluir más, en confiar más que las cosas que uno necesita, que uno quiere y así se van presentando en su tiempo, y a bajarle bastante la ansiedad, a bajarle bastante al estrés, tomarme la vida menos personal y disfrutarla más. Pues no hice caso, nada. Fue un interés muy grande que me hizo continuar yendo a todas las ceremonias que traían Edwin y Sam, y con el paso del tiempo, poquito a poquito, me fui acercando junto con mi primo, y haciendo preguntas, y haciendo preguntas, y haciendo preguntas, y queriendo saber más, queriendo aprender más, y desarrollamos una buena amistad con los maestros, y se fue dando de alguna manera. De un momento a otro, pues me di cuenta que aquí quería estar y que quería seguir aprendiendo y que quería seguir aplicando esto para mí y si se podía para ayudar a las personas a mi alrededor. Que es algo muy serio, que se tiene que tomar, es una decisión importante cuando uno decide hacerlo. Hay que prepararse, que no es solo un viaje, que no es solo una experiencia que quiero ir a vivir, sino que es un trabajo introspectivo, interior muy fuerte y que hay que tomarse con mucha seriedad porque se pueden desencadenar cosas muy bonitas de esto, ¿no? Y si lo tomamos muy a la ligera y si lo tomamos de una manera lúdica, a lo mejor no lo vamos a poder captar. Pues detrás de la ceremonia hay muchísimo, una preparación de las personas que lo dirigen, una preparación de una medicina que se trabaja
de cierta manera específica que no es fácil traer a este territorio, y que también hay un camino larguísimo de tradiciones que la han querido mantener viva, la tradición y las formas correctas de manejarse. Por eso se convierte en algo tan serio, porque han sido muchísimos años y muchísimo tiempo y muchísimas personas que han querido que esto siga aquí con nosotros, ¿no? Entonces, si lo tomamos muy en serio, esto va a seguir creciendo y va a seguir ayudando a mucha gente, y por lo contrario, si lo tomamos muy a la ligera, se va perdiendo o desvirtuando el verdadero propósito de la medicina. Ves a alguien que siente curiosidad, pero también tiene miedo o dudas. Que con todo y miedo se haga. Que si ya tienen la curiosidad, que si ya sintieron el llamado, como le dicen algunas personas, que se den la oportunidad de hacerlo, que busquen bien con quién, porque eso es lo más importante, que la persona esté preparada, que la persona tenga el conocimiento de cómo hacerlo correctamente para que los resultados sean buenos, ¿no? Que sepa utilizar bien la herramienta, y que no hagan mucho caso de esa información a veces amarillista e incorrecta que podemos encontrar en muchos lados. Hay lugares que tienen muy buena información, pero también hay muchos lugares en donde a veces sin conocimiento y sin sustento juzgamos este tipo de prácticas, que al final es una gran forma de trabajar en nosotros mismos, que si uno decide hacer esto, lo haga con toda la convicción de que al día siguiente de que tengan una ceremonia van a estar muchísimo mejor de cómo llegaron. Bueno, Creo que lo que más me ha costado es cambiar ideas que se me habían enseñado, cambiar esas perspectivas de mí mismo, esos implantes de cómo tienen que ser las cosas, ¿no?, que culturalmente nos enseñan. Y pues darme la oportunidad de disfrutar. Creo que antes era una persona que siempre buscaba estar en todo bien, que siempre quería que todo fuera perfecto, tener el control de todas las cosas, de todo lo que pasaba en la vida. Y en la medicina me ha enseñado en confiar en mí, en los procesos, en la vida y en lo que me depara hacia adelante. ¿Cuál es tu rol dentro de una ceremonia? Creo que aprender de mí. Todavía sigue siendo el aprender de mí, aprender de la medicina, por la confianza que los maestros tienen conmigo, que me han dado. Creo que poder apoyar de ciertas maneras en ese apoyo que se le puede dar a las personas cuando están en algún proceso, ¿no? Creo que se me ha dado esa confianza en poder asistir a las personas cuando pues se les pone un poco difícil o ellos se enfrentan a esos procesos que yo ya he vivido y que puedo compartirlo. Entonces hacer esa contención de alguna manera junto con ellos y con la guía de ellos. Regularmente intento explicarles un poco mi experiencia, decirles que es un proceso de introspección, que no es una magia, que es, bueno, pienso que quitando esos mitos que existen, es la manera que intento ayudarles a ellos en explicarles qué es lo que hace la medicina en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que es lo que primeramente me han enseñado a mí. Y al conocer cómo trabaja mi cuerpo, pues yo sé que no va a pasar nada malo. Entonces de ahí ya se va quitando este miedo, esta ansiedad que puede dar a lo desconocido, más que a la medicina, es al no saber en qué estás o qué es lo que está sucediendo.
Sí, así es. Aquí en Baja tengo pues la responsabilidad de ayudar a coordinar las ceremonias, y en esa responsabilidad está el acompañamiento previo, durante y después de la ceremonia, porque hay una preparación y hay una retroalimentación después de la ceremonia. Uno al terminarla, pues empieza a caer estos 20, se empiezan a darse cuenta de lo que sucedió, a reflexionar sobre este proceso, y pues puede haber ciertos cambios en la persona. Realmente creo que es donde deberían de surgir los cambios en su forma de pensar, de sentir, de reconocerse. Entonces hay un acompañamiento pues posterior donde si surgen dudas, inquietudes, emociones que tal vez no lo están pudiendo entender del todo, pues dentro de esa plática poderlos apoyar y pues direccionarse a sí mismos, ¿no? Que ellos vayan introspeccionando estos pensamientos y sentimientos que van teniendo. Que es algo muy bonito, que es serio, que es un trabajo personal de reconocimiento, de crecimiento, que muchas veces vamos pensando que las cosas son como nosotros las pensamos nada más, o como nosotros las observamos, pero detenerse a observarse a sí mismo da la oportunidad de crecer y de aprender a sentirse bien con uno mismo. Muchas veces hay sentimientos ahí escondidos que nos hacen actuar de alguna forma, y darse ese tiempo a reconocerlos y abrazarlos creo que nos ayuda a ser más empáticos y a estar mejor con nosotros y con todos los demás. ¿Qué dirías a alguien que tiene curiosidad, pero también Que si tiene la curiosidad, busque dónde realizar la ceremonia, y que se informe bien con quién realizar la ceremonia? Que todo lo desconocido da miedo, y nada más tomando estos deseos de seguir avanzando es lo que lo va a llevar a crecer. Creo que buscar una buena guía, informarse bien y saber que si está en las manos correctas, nada malo puede pasar. Que darse la oportunidad de conocerse uno es la mejor manera de estar en paz y de lograr un equilibrio personal. Es una manera de llegar a esa libertad y satisfacción personal. Es todo. abierto. Gracias, Pedro. Enderezale